Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con nuestra lectura del Evangelio de Lucas, capítulo 15, de versículo 11 al 24. Estamos tratando de compartir algo sobre el hijo pródigo y esta parábola tan preciosa que nos deja grandes lecciones, grandes enseñanzas espirituales. Y bueno, para recordar lo que más o menos decíamos en el video anterior, en la grabación anterior, hablamos sobre esta pequeña introducción de estas tres parábolas acompañadas en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Ahí está mencionada la parábola de la oveja perdida, la parábola de la dracma o la moneda perdida, y aquí encontramos el hijo pródigo. Decíamos que las dos primeras parábolas uno era un animal que no podía volver a su amo, a su pastor, por sí solo. El pastor tuvo que salir a buscarla, y la moneda, un objeto inanimado, no podía tampoco volver a su dueño o a su dueña, en este caso, una mujer. Ella tendría que buscarla diligentemente. Y aquí vemos cómo Dios está interesado en buscar a las almas perdidas en sus pecados. Dios tiene la iniciativa de buscar a los perdidos. Pero acá, en el hijo pródigo, vemos que la decisión de irse a vivir perdidamente es el hijo pródigo, este hijo rebelde, este hijo menor. Y él, en toda la lectura, lo que resumimos, él viviendo su vida en el pecado, él reacciona, vuelve en sí, él vuelve a su padre arrepentido y es entonces perdonado, es recibido a su casa. Pero encontramos a un hijo mayor también rehusado a aceptar la actitud de su padre y por supuesto no aceptar a su hermano. Entonces dividimos en varias partes este bosquejo, pero no nos vamos a extender tanto porque son varios puntos. Pero en el video pasado hablábamos sobre el reclamo que le hizo este hijo a su padre. Le reclamó sus bienes y dice más adelante que él se fue. En su rebeldía, segundo punto, su rebeldía vivió perdidamente. Ahí está este hijo alejado del padre, viviendo en una provincia apartada, malgastando todos sus bienes. Y decíamos de este reclamo que allí comienza, cuando hay una actitud, cuando hay un deseo malsano en nuestro corazón, allí comienza nuestra ruina espiritual. Allí comienza nuestra caída, cuando yo me rebelo contra mi Padre, contra Dios, y luego quiero vivir apartado de Dios, viviendo mi vida como a mí me plazca. Vamos a añadir algo más, vivir como viven los impíos. Esa es una aplicación para el creyente, aquellos que se apartan al mundo, malgastando su vida, lo más precioso que Dios le dio, malgastándolo en el mundo y dejando los caminos del Señor. Pero el inconverso, nos vemos allí al inconverso queriendo vivir lejos de Dios, sin la existencia de Dios, pero Dios siempre va a usar circunstancias para que este ser humano que está perdido pueda buscar a su Padre. Y eso lo vamos a ver en cada punto que vamos a tratar. Entonces, hablamos del reclamo y de la rebeldía de este hijo. Vamos a leer entonces el Evangelio de Lucas, capítulo 15, del versículo 11. Vamos a leer. También dijo: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y
fue y se arrimó a una de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Vamos a dejar la lectura hasta aquí, sabiendo que vamos a seguir leyéndola en el transcurso de las grabaciones, toda la escritura, pero es suficiente leer hasta aquí. Que el Señor prospere su palabra en nuestros corazones. Entonces, hoy vamos a tratar otros puntos más, y es la ruina de este hijo, porque dice el versículo 14 que malgastó todo lo que él tenía, todo lo hubo malgastado. Y lo otro dice que vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Entonces, ahí vamos a ver la ruina de este hijo. Lo otro que vamos a tratar es esta resolución equivocada. Y ahí vamos a ver que este se fue y se arrimó a un ciudadano de aquella tierra, ¿verdad? El cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y vamos a ver una explicación en cuanto a los judíos. A los judíos oír apacentar cerdos, esto es totalmente absurdo y esto es vergonzoso, porque el cerdo es un animal inmundo para un judío. Entonces, eso tiene entonces su aplicación espiritual. Entonces ahí está esta resolución. Y el versículo 17, versículo 17, ahí vemos versículo 17 y 18, vamos a ver esta reacción del hijo, reacción. Había dicho restauración, que la restauración en sí más adelante, pero entonces es una reacción que conlleva a una restauración privada. Entonces, vamos a tratar entonces el primer punto es la ruina. Malgastó todo cuanto tenía. Un creyente que se aparte del Señor, que se aleje de la asamblea, pierde esos privilegios, pierde la comunión con sus hermanos, pero lo más importante es que pierde la comunión con Dios. Y creemos que apartarnos de Dios nos va a ir mejor. Creemos que dejar mucho por tan poco es la mejor decisión. Si bien es cierto que el pecado aleja al hombre de Dios, sea creyente o inconverso, el pecado crea una barrera entre Dios y el hombre. Pero vemos esta consecuencia. El hombre ocupó su vida en malgastar sus bienes. Malgastar sus bienes. Y esto me hace pensar en creyentes conocidos que se han apartado de los caminos del Señor y están en el mundo malgastando su vida en lo poco o en las algarrobas que ofrece este mundo. Uno ve que un escalón menos para este hijo. La ruina que trajo
Y uno ve que comenzó a faltarle. Todos los bienes que le dio su padre lo malgastó. Lo malgastó con rameras, lo malgastó con vicios, lo malgastó en fornicación, en adulterio, en alcohol, como vive el mundo. Y aquí quisiera hablarle a los que no son salvos. Tienes una vida preciosa y estás malgastando tu bien en este mundo. Y mira las consecuencias que deja el pecado. Te deja arruinado. Te deja completamente perdido, sin orientación. Estás solo. Como dice Efesios capítulo 2, sin Cristo, sin Dios, sin salvación en el mundo, sin ninguna esperanza. Estás arruinado. Y llama la atención lo que dice esta expresión, que vino una gran hambre a aquella provincia. Vamos a hacer un contraste. ¿En la casa del Padre faltaba algo? ¿Verdad que no? Y eso lo dice el Hijo más adelante cuando por fin reacciona. No faltaba nada. Pero en aquella provincia vino una gran hambre. Ahora, Dios ama al ser humano. Y aquí vemos una circunstancia que Dios permite para que el hombre reaccione. Yo no sé si usted, querido oyente, usted ha pasado por circunstancias dolorosas, pero te ha puesto a pensar que Dios la está permitiendo para que tú vayas a Él. Yo he escuchado testimonios de hombre y mujer que han pasado por cosas terribles. Hermanos y hermanas también, que se han restaurado con el Señor porque han, en sus momentos cuando estaban en el mundo, que han sido arruinados. Dios ha permitido una circunstancia en su vida para volver a Él. Para volver a Él. Bueno, vino una gran hambre y comenzó a faltarle. Pero todavía el hombre no había vuelto en sí. Y aquí vemos el punto siguiente, y es una resolución equivocada. Versículos 15 y 16. Dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, de aquella tierra. Si aquella tierra estaba en crisis, había una gran hambre, ¿por qué el hombre se arrima a un conciudadano de aquella tierra? Esto me hace pensar en la terquedad del ser humano en sus pecados. Todavía se da cuenta que el mundo y sus placeres son tan vanos, pero que dejan herida en el alma, que no pueden llenar el corazón, que no pueden satisfacer los deseos espirituales. El hombre todavía quiere seguir en sus pecados y se arrima hacia otro que no tiene nada que ofrecerle, sino solo apacentar cerdos. Para los judíos, los cerdos son animales inmundos. Y el ser humano, en su pecado, quiere seguir viviendo en una inmundicia total. Y aquí vemos la figura de esto, apacentar cerdo, que la inmundicia es un pecado. Y hermano, tú que puedes ver este video, si no te has restaurado con el Señor, si te encuentras en apacentar los cerdos, por favor, vuelve a tu Padre, vuelve a tu Señor. No sigas en esa tierra donde estás pasando hambre espiritual. No procures comer las algarrobas, que ya vamos a llegar también a ese punto, las algarrobas de este mundo. No procures los beneplácitos de esta vida terrenal cuando Dios te ha dado una vida eterna. Si realmente eres salvo, procura volver a tu Padre. Procura restaurarte con tu Señor. Y llama la atención que
aquel hombre lo envió a su hacienda para que apacentase cerdo. ¿Por qué ese un ciudadano no lo mantuvo en su casa? No lo recibió en su casa, ¿verdad? Es que este hijo no pertenecía ni a aquella casa, ni mucho menos a aquella tierra. Y mira, hermano, esto va contigo. Tú no perteneces a este mundo. El Señor, cuando oró, leemos en Juan capítulo 17, Él dijo, no son de este mundo. Y luego dijo, no te pido que lo saques del mundo, sino que lo guardes del mal. Que lo guardes del mal. Pero él dijo en su oración que no son de este mundo. Nosotros no somos ya de esta corriente mundanal. Pero hermanos, si nos dejamos adormecer por los placeres de esta vida, podemos ser arrastrados por este mundo. Y bueno, vamos a ver entonces versículo 17, la reacción. La reacción. Dice, volviendo en sí. ¿Sabe? Algunos piensan que esta expresión volviendo en sí era una persona que estaba delirando y que volvió a la realidad. ¿Sabe? Hasta el punto que cayó este hombre que tuvo que reaccionar, volvió en sí. ¿Dónde se encontraba él? Arruinado. Y se encontraba arrimado. Estaba en el mundo comiendo las algarrobas del mundo. Estaba investigando esta mañana sobre las algarrobas y dice que la algarroba es un fruto de un árbol que mide como 9 metros que se encuentra en el Mediterráneo y en la tierra de Palestina, que sirve para el bienestar del cuerpo. Sirve para el bienestar del cuerpo. Y yo decía, el mundo es así. El mundo quiere procurar el bienestar corporal, material. Y así quieren a un Dios que pueda satisfacer lo material, no lo espiritual. Bueno, él ni siquiera podía comer de esto material, de las algarrobas, porque dice, y volviendo en sí, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Nadie le daba. Es que lo que nos da el Señor no lo hay en el mundo. Y aunque tú quieras confundir las algarrobas de este mundo con las cosas de Dios, imposible, porque lo de Dios no es solo material, es mayor, es espiritual. La salvación que Dios ofrece es eterna y segura. Por eso es que, amigo, te invito a que mires el ejemplo de este hombre, hasta qué punto tuvo que llegar para entender su condición espiritual, y volvió en sí. Su reacción volviendo en sí. Y esta reacción lo llevó a una restauración privada. ¿Sabe? Cuando una persona es salva, esa salvación se efectúa entre esa persona y Dios. Allí no interviene el hombre. El hombre solo es, vamos a decir, es el mediador, no para salvar, sino para hablar de la salvación. Nosotros estamos para predicar el evangelio. Nosotros no podemos decirle a esa persona, mira, pasa, ven adelante y repite esta oración conmigo. No. Él se restauró allí solo y él dijo, me levantaré. Él estaba caído en su pecado, pero él se levantó y dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero ya estoy metiéndome ya con el versículo, casi con el versículo 19, pero él reconoce, él se restaura en lo privado, allí con su Señor. Toda persona que es creyente, primero se restaura. Creyente que ha caído, primero se restaura con su Señor y luego
se restaura en público. Y eso es lo que vamos a hablar más adelante. El Señor nos ayude, pues, que esto sea de aplicación espiritual para nosotros y de aprendizaje para todos. Que el Señor bendiga su palabra.